sin necesidad y sin urgencia. Queríamos, arrancar esta editorial antes de entrar en el DNU de Milei, en la nueva toma de deuda. Por supuesto, con una breve reflexión a partir de lo ocurrido en Bahía Blanca. Lo hablábamos recién en el primer bloque, repasando las noticias y la catástrofe que representa el temporal que se está atravesando, con una enorme cantidad de milímetros, más de 300, en muy poquitas horas, pero que deja de manifiesto nuevamente, una vez más, la importancia y el rol fundamental que tiene el Estado en nuestra comunidad, también para situaciones como esta, así como en la diaria y como en muchas otras, pero también en situaciones como estas. Si no interviene el Estado para acompañar, para dar una mano, para asistir a los que más lo necesitan, ¿quién? Y el mismo Estado donde se despidieron esta semana, como repasábamos también, más de 2.800 trabajadores del Ministerio de Capital Humano, de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el área justamente encargada de la asistencia en el territorio. Son despidos que no solo son muy graves por la situación de desamparo en la que quedan cada uno de esos trabajadores y trabajadoras, sino que también tienen un impacto en la política pública, que ya cuenta con 2.800 agentes menos para desarrollarse en los territorios. Pero como decíamos hace un ratito, esta fue una semana donde pudimos ver un clarísimo contraste entre lo que fueron las dos aperturas de sesiones ordinarias, la del Congreso de la Nación, con varias ausencias, donde vimos a un Javier Milei, a un autócrata, un estafador, negando la realidad, diciendo que está todo más que bien, con un discurso muy jactancioso y construyendo una épica alrededor de unos presuntos logros que, como decíamos, poco tienen que ver con la realidad, con lo que vemos a diario, con lo que vemos cuando salimos a la calle, con lo que vive cada uno, cada una, en clarísimo contraste con lo que fue la apertura de sesiones del día miércoles, a cargo de Axel Kicillof, de la legislatura bonaerense, donde vimos a un gobernador que gestiona y que trabaja en una realidad difícil que no desconoce, y que trabaja aún a pesar, y mucho del discurso tuvo que ver con eso, no solo con decir lo que se está haciendo, sino también denunciar lo que se está dejando de hacer desde el Estado Nacional, pero además el robo de fondos a la provincia para poder ejecutar sus políticas públicas. Habló muchísimo de seguridad Axel Kicillof el día miércoles, que es quizás uno de las carteras donde mejor se ejemplifica esto, porque no solo hay un robo por parte del Estado Nacional de 750.000 millones de pesos, que está obligado por ley, que no es un reclamo político o de que se acostumbra o de que está legislado, y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, de ese fondo se le tendrían que destinar 750.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, y no se hace. Y contrapuso esto el gobernador, como escuchábamos en el bloque anterior, en uno de los recortes, con la inversión que está haciendo con los fondos con los que cuenta la provincia. Y lo mismo pasa en todas las carteras, ¿no? Donde el Estado Nacional deserta, se corre, abandona, y el Estado provincial además le roba a los estados provinciales, y el Estado provincial en la provincia de Buenos Aires tiene que hacer frente a mayor demanda, porque esos recursos que ya no deriva y no destina el Estado Nacional directamente, no es que aparece el sector privado a resolver esa ausencia. Esa demanda se traslada a los municipios, se traslada a los estados provinciales. Entonces los estados provinciales con menos recursos tienen que hacer frente a una mayor demanda, en una situación
caótica, en un contexto económico donde también la necesidad es cada vez mayor y por ende la necesidad de que haya un Estado presente para acompañar también. Habló también el gobernador en la apertura de sesiones de educación, planteó una fuerte oposición con el modelo nacional y habló también de la defensa de la democracia y el federalismo. Ahora vamos a profundizar un poco en esto, pero vamos a escuchar un recortecito de lo que dijo sobre esto. El presidente de la Nación amenazó con intervenir la provincia y pretendió echar al gobernador por las redes sociales. Tal como ocurrió también hace poco con una criptomoneda, el presidente ahora dice que no quiso decir lo que dijo. No sé qué es peor, si haber realizado la amenaza o hacerla y luego recular. No se puede, presidente, ser impune, cínico e irresponsable. Así como el presidente no puede avalar una estafa financiera a escala internacional, tampoco puede usar el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella. Desde acá le quiero recordar al presidente que con la democracia y el federalismo no se juega. Bueno, ahí escuchábamos el audio de Axel Kicillof, que sintetiza muy bien esto porque ahora vamos a ir profundizando en cada uno de los temas por separado, pero donde une además la cuestión de la amenaza de intervención sobre la que estuvimos hablando mucho el sábado pasado, también con el escándalo de la estafa, y donde denuncia también en otro momento del discurso todo el sistema de la otra gran estafa que constituye este gobierno nacional, que es la de la bicicleta financiera, la de, con un intento de hacerlo más elegante, se le llama carry trade, y que vamos a estar charlando de qué significa, porque también, bueno, es un tema que venimos profundizando, pero que también se vincula directamente con esta nueva toma de deuda con el fondo, de la que el gobierno nacional decidió ejecutar por DNU, por decreto de necesidad de urgencia, y donde comprendemos que no hay necesidad y no hay urgencia tampoco. Pero antes un paréntesis, porque el escándalo de la criptoestafa, el escándalo alrededor de la criptomoneda Libra continúa. Y solo esta semana, para seguir repasando, y como vamos a seguir haciendo sábado a sábado, para seguir actualizando la información al respecto, más allá de que algún círculo y grupo de medios decían quitarle relevancia, de tratar de dejarlo en segundo plano y barrerlo bajo la alfombra, pero solo esta semana hubo una denuncia de legisladores de la coalición cívica contra Karina Milei. Hubo testimonios en Estados Unidos de arrepentidos que apuntan contra Hayden Davis y contra Javier Milei. El fiscal Tayano viene investigando y pidiendo documentación y pidiendo archivos, y pidió ahora también los cruces de llamados entre los investigados, entre los que se encuentra el presidente de la Nación, Javier Milei, y renunció esta semana, fin de esta semana, Sergio Morales, quien era asesor de la Comisión Nacional de Valores y que está siendo investigado por su vínculo con empresarios involucrados en el escándalo y en esta estafa. Bueno, todo esto ocurrió solo esta semana alrededor del asunto cripto, de la estafa de Libra, y nosotros vamos a seguir informándolo porque también, y como venimos charlando, hay un método de este gobierno nacional, un método de la libertad avanza, de que cada vez que surge un escándalo y va creciendo y va tomando mayor magnitud, bueno, se lo intenta tapar con otro. Y eso, por supuesto, va generando una bola de nieve, porque como venimos reflexionando también, ¿no? Conforme más grande es el escándalo que se busca ocultar, más grande tiene que ser la tapadera también. Y me parece que antes de entrar en el detalle, bueno, cuál es la sucesión de escándalos, cuál es la sucesión de cuestiones que vienen ocurriendo, hay algo que no podemos permitirnos, que es naturalizar, que es habilitar que se corra el límite de lo aceptable. Es algo que no podemos permitirnos como ciudadanos y quienes tenemos también la responsabilidad de tener un micrófono enfrente y poder expresar
una opinión e informar, tampoco podemos permitir que se naturalice. Porque si no, tan solo lo que ocurrió esta semana vamos a repasar, pero son cosas que tienen que seguir escandalizándonos. Esta semana, bueno, hablábamos y contábamos recién todo lo ocurrido alrededor de la estafa cripto, que en su momento se quiso tapar, ¿no? El viernes pasado, lo estuvimos charlando mucho el sábado, con la amenaza vía Twitter, vía redes sociales del presidente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el pedido de que se corra y deje intervenir al gobierno nacional. Cosa que vamos a escuchar ahora un fragmento de la apertura de sesiones del Congreso de la Nación el día sábado, porque Javier Milei en ese discurso reiteró este tema. Si quiere resolver el problema, tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. Reitera, continúa, insiste con que se corra y deje intervenir al gobierno nacional. Después se desdijo. Después el domingo, en una conversación, en una de esas charlas que tiene con un grupo de periodistas amigos, estuvo con Majul y dijo que no hablaba de intervención, reculó, y lo escuchábamos, ¿no? Porque Kicillof también le respondió el miércoles y lo escuchábamos hace unos minutos, de esto que amenaza y luego recula. Y que hubo una enorme sucesión y cantidad de repudios, los repasábamos mucho la semana pasada, pero bueno, recordamos, la amenaza vía redes sociales del presidente fue el viernes, el sábado estuvimos charlando a la mañana y repasando muchos de los repudios que se habían llevado a cabo, entre ellos el de las Madres de Plaza de Mayo vía comunicado, vía redes sociales, pero este jueves, en una nueva marcha, en la número 2447, volvieron a hablar sobre el tema y vamos a escuchar lo que dijo Carmen al respecto. El viernes pasado, antes de que comience el feriado largo, el presidente estafador lanzó una amenaza de golpe institucional contra el pueblo y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Milei le exigió a Axel que se corra, que se vaya, que renuncie. Así él interviene en la provincia. No tiene vergüenza. El que tiene que renunciar, correrse, irse en helicóptero o en ambulancia es él. Las Madres de Plaza de Mayo estuvimos y estaremos al lado de Axel Kicillof. Si el gobierno quiere hacerle algún daño, antes tendrá que pasar por encima de nosotras. Bueno, escuchábamos a Carmen y es importante repasar estas cuestiones y poder denunciar uno a uno. Y en este sentido, ¿no?, de lo que decíamos recién, de que no podemos naturalizar, no podemos permitir que se corra el límite de lo que es admisible, de lo que es aceptable y de lo que nuestro pueblo puede tolerar, sobre todo por parte de quien ostenta la primera magistratura del país. Y en este orden de cuestiones que no podemos naturalizar, tenemos que denunciar todo lo que ocurre. Y esta semana lo comentábamos recién, pero tuvimos los despidos en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, de lo que eran las áreas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en su momento, con todas las implicancias que tiene esto, ¿no? Como comentábamos, no solo para los trabajadores despedidos, sino el impacto que tiene en la política pública y en su ejecución en el territorio. El miércoles la represión a los jubilados, y el jueves, y por decreto, intempestivamente, y ahora vamos a profundizar, y es el tema central, si se quiere, de esta editorial, sin necesidad y sin urgencia, el decreto del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que además no resiste archivo. Tenemos el antecedente de la deuda tomada en el 2018,
por el mismo ministro, Caputo, con el mismo método, el decreto de necesidad y urgencia, y que en su momento, en aquella toma del 2018, por decreto de necesidad y urgencia, no había expediente administrativo y estaba firmado por Duhovne, quien no estaba autorizado para llevar adelante este tipo de negociaciones, este tipo de acuerdos. Cosa que quisieron arreglar unos días después, pero el decreto era anterior. Una deuda completamente ilegítima y que hoy estamos pagando y que vamos a sufrir las consecuencias por muchos años de dinero que además sabemos no terminó y no reportó ningún beneficio para los argentinos y las argentinas. Pero una toma de deuda que decíamos no resiste archivo, tampoco el del mismo Javier Milei, que vamos a leer textual un tuit suyo del año 2023, donde dice: si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. ¡Viva la libertad, carajo! Esto decía Javier Milei en el año 2023. Que no se le puede, que el Fondo Monetario Internacional no puede prestar dinero para intentar controlar el precio del dólar. Y como decíamos, una duda que no resiste archivo, y ni siquiera archivo más reciente, ni siquiera hay que ir hasta el 2023, basta revisar las cuestiones de esta misma semana. Porque el domingo, en esta charla amistosa que comentábamos que tuvo el presidente con Luis Majul, Milei dijo que el proyecto de endeudamiento lo iba a mandar al Congreso. Lo mismo hicieron otros funcionarios, lo mismo hizo Franco, lo mismo hizo el mismo Caputo. Pero no. Lo llevaron adelante por decreto de necesidad y urgencia. Sin necesidad y sin urgencia. Y esto es grave, y no es una cuestión de forma, no es una cuestión de decoro. Esto es grave porque también nuevamente rompe con la legislación. Hay una ley votada en el gobierno anterior donde dice explícitamente que todo proyecto de endeudamiento tiene que pasar por el Congreso. Y vamos a leer también algunos textuales de Caputo esta semana, porque Caputo lo que dice, cuando le preguntaron sobre la deuda, dice que el monto es confidencial, está definido con el staff, está definido el programa y el monto. O sea, el staff es el staff del fondo, sabe el programa y los condicionamientos que se le va a imponer a la Argentina y al Estado Nacional, sabe el monto de lo que nos van a prestar. Nosotros no lo sabemos, los legisladores no lo saben y nos enteramos por decreto de necesidad y urgencia. Dijo Caputo también que esta toma de deuda implica nuevos fondos, no implica nuevas deudas. Esto es insólito. Se le pide más dinero al fondo, un organismo de crédito, se le pide un préstamo y el ministro de Economía nos dice que esto no implica que estemos más endeudados. ¿Y por qué dice esto? Porque lo que dice es que esos fondos que vienen del FMI van a ser utilizados para saldar la deuda con el Banco Central. El mismo Banco Central que se la pasaron toda la campaña electoral, que constituye parte de esta gran estafa que venimos denunciando, decían que querían destruir. Y no solo mienten con esto de que no estamos más endeudados, sino que además es absolutamente contraproducente lo que estamos haciendo en su defecto. Si lo que se hace es pedirle dinero al fondo para saldar la deuda con el Banco Central, es cambiar deuda en pesos por deuda en dólares. Es cambiar deuda por un ente que es parte del Estado Nacional
por deuda con un organismo que solo presta a costa de poner condicionamientos sobre la política económica, sobre la política pública y sobre las dimensiones del Estado. Y todo esto, como venimos denunciando, como venimos charlando, como venimos debatiendo, para mantener planchada la cotización del dólar, que es por un lado una necesidad política del gobierno que necesita para este año electoral mantener estables ese valor, ese indicador, el de la cotización del dólar y el de la inflación, cosas que muchas veces van de la mano y que además de esta necesidad política electoral constituye parte central del negocio y del robo que están haciendo sobre la República Argentina y sobre las arcas del Estado. Lo venimos explicando, lo vamos a repetir una vez más porque es necesario seguir insistiendo con estos temas. Es muy básico, un inversionista, un fondo de inversión con muchos dólares adquiere pesos, los invierte en la República Argentina con las altas tasas que tenemos, ese dinero se multiplica y cuando termina su inversión compra dólares nuevamente y se los lleva. ¿Cuál es el negocio? Que en todo ese mientras tanto el dólar estuvo artificialmente planchado por la política económica de este gobierno que nos está saliendo muy cara. Que nos sale muy cara, que nos cuesta el ajuste más grande de la historia, como le gusta jactarse a Javier Milei, que nos cuesta la privatización de empresas públicas para hacerse de los fondos para poder hacer esta inversión y esta erogación de dinero para mantener planchado el valor de la divisa, que quiso llevarse puesto también el Banco Nación y por suerte está frenado, y que cuando no alcanza el dinero, cuando no logran privatizar empresas, van a pedirle al fondo. Y vamos a leer y repasar el último textual de Caputo esta semana, donde dijo, y cito, seamos francos, si mandábamos esto a las dos cámaras, donde en el Senado hay mayoría kirchnerista y el kirchnerismo quiere que al país le vaya mal, se iba a demorar y mucho. Y esto denota el desprecio absoluto que tiene Caputo, que tiene el gobierno nacional por las instituciones, porque el Senado no es una unidad básica del peronismo, del kirchnerismo, no se le está pidiendo al ministro de Economía que envíe el endeudamiento con el fondo a discutir a una unidad básica. Las cámaras legislativas están compuestas por representantes del pueblo, representantes de sus provincias, y ellos los pasan por arriba, como denunciábamos, como venimos charlando, como hacen también con la Corte Suprema. El Ejecutivo designa por decreto a los integrantes del Poder Judicial, salteándose al Poder Legislativo. Tenemos tres poderes, pero hay uno que ignora al otro y define quiénes integran el tercero. Pero sabemos del desprecio absoluto por las instituciones, por la democracia de este gobierno, que ha decidido gobernar por decreto, que amenazan con intervenciones en las provincias, que roban fondos que le corresponden a las provincias y no son ataques contra gobernadores o contra su oposición, son ataques a los pueblos de esas provincias, que designan también por decreto a quien quieren en la Corte Suprema, que a su vez después juegan con nuestra democracia y tienen sus juegos de poder, sus roscas de poder. Y esta semana vimos también, como la semana pasada se había aceptado y se le había tomado juramento a García Mansilla, y en el marco de estas discusiones y disputas entre ellos no se le aceptó la licencia al hijo. Y esperemos, y es fundamental y es importante, que en el Senado, sobre todo ahora que están abierto el periodo legislativo, se rechace esta designación por decreto de los dos miembros de la Corte Suprema, el que ya juró y el que no. Y que es un organismo que además tiene a su cargo, por ejemplo,
la Corte Suprema al menos cinco denuncias del gobierno de la provincia de Buenos Aires por el robo de fondos del que venimos hablando. Por eso es tan importante y por eso tenemos que seguir denunciándolo y tenemos que seguir hablando de esto. Pero lo que también pasó estas semanas con la estafa, con todo lo que venimos charlando, es que se les acaba el tiempo, se les cayó la careta, quedó en evidencia que son unos estafadores, autoritarios, mafiosos, que ahora van a buscar plata al fondo para continuar con sus negocios, con su gran estafa, que es esta bicicleta financiera, plata que no va a parar a ninguna escuela, a ninguna obra pública, a nada que beneficie a los argentinos y a las argentinas. Y como va a ocurrir hoy con las mujeres, como viene ocurriendo los miércoles con los jubilados y va a ocurrir nuevamente esta semana que empieza ahora y que seguramente será muy masivo y ya hubieron muchas convocatorias y adhesiones, y como estamos seguros de que va a ocurrir este 24 de marzo, al gobierno nacional se le viene encima una pueblada.